Barça aterriza en Arabia. El comienzo de algo grande. Hay viajes que no son simples desplazamientos. Hay viajes que marcan estados de ánimo, que envían mensajes silenciosos y que anticipan algo importante. El FC Barcelona acaba de aterrizar en Jeddah, Arabia Saudí, y no lo ha hecho como un equipo cualquiera. Lo ha hecho como campeón, como defensor del título y sobre todo, como un club que vuelve a sentirse poderoso. Pero ojo, porque lo que está pasando alrededor del Barça en estas horas va mucho más allá de una Supercopa. La expedición azulgrana llegó tras más de 5 horas de vuelo, encabezada por Joan Laporta y toda la cúpula directiva. El recibimiento no fue casual. Honores, organización impecable y un cuartel general a la altura del estatus del club. El Ritz-Carlton no es solo un hotel, es una declaración de intenciones. El Barça llega como campeón y quiere marcharse como tal. Mientras algunos huéspedes se acercaban a los jugadores para fotos, dentro del grupo se respiraba algo especial. Familiares acompañando al equipo, directivos clave como Deco presentes, y una sensación clara: este primer título de la temporada importa, y mucho. Dentro del campo, el contexto es todavía más potente. El Barcelona llega a esta Supercopa en uno de sus mejores momentos del curso. 8 victorias consecutivas y 12 partidos sin perder. Pero hay un partido que lo cambió todo emocionalmente. El derbi ante el Español. No fue solo una victoria, fue identidad, orgullo y un golpe de autoridad para un vestuario lleno de canteranos que entienden lo que significa ese escudo. Y aquí entra una figura clave que está transformando al equipo desde dentro. Hansi Flick. Bajo su mando, el Barça ya no se rompe cuando sufre. Ya no se desordena cuando el partido se complica. Ahora resiste, compite y responde. Un cambio mental que se nota especialmente en las segundas partes, donde el banquillo empieza a ser decisivo. Las lesiones, que durante meses fueron una pesadilla, hoy ya no condicionan como antes. Flick tiene casi toda la plantilla disponible y eso ha elevado el nivel competitivo. Aún así, el discurso interno sigue siendo claro. Autocrítica, ambición y ajustes pendientes, especialmente en defensa. Pero atención, porque hay un ingrediente extra que lo cambia todo. La posibilidad de una final contra el Real Madrid. Para muchos jugadores ese escenario no es solo un partido, es una oportunidad de reafirmar que el Barça ha vuelto de verdad. Antes, eso sí, toca superar al Athletic Club en semifinales. Y esta Supercopa no es solo un trofeo. Es una prueba de madurez, de evolución y de ambición real por títulos esta temporada. Y ahora, culé, te lo digo claro, si te gusta este tipo de contenido, profundo, explicado con contexto y pasión por el Barça, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Es gratis, no te cuesta nada y ayudas muchísimo a que sigamos trayéndote historias como esta, contadas como se merecen. De verdad, gracias por estar ahí, porque esto acaba de empezar. En el próximo episodio entraremos de lleno en un tema que puede cambiar la planificación defensiva del Barça y que ha generado mucho debate en los despachos. Y te adelanto algo, no todos los caminos estaban abiertos. El central que se escapó. La operación que el Barça no pudo cerrar. Mientras el Barça aterrizaba en Arabia con la moral por las nubes y la ambición intacta, en los despachos del club se libraba otra batalla silenciosa. Una batalla marcada por la urgencia, las lesiones y una puerta que, poco a poco, se fue cerrando hasta quedar completamente bloqueada. La lesión de Andreas Christensen lo cambió todo, no solo por lo que pierde el equipo en el campo, sino por lo que obligó a replantear en los despachos. El Barça entendió que debía reforzar la defensa, pero no de cualquier manera. El perfil estaba clarísimo. Central zurdo, con experiencia, fiable y capaz de rendir desde el primer día. Y ahí apareció un nombre que encajaba como anillo al dedo. Nathan Ake. El defensor neerlandés del Manchester City, a sus 30 años, no estaba teniendo la continuidad deseada bajo las órdenes de Pep Guardiola. La pareja formada por Guardiola y Rúben Díaz había reducido su protagonismo, y desde Barcelona se empezó a ver una oportunidad de mercado, no como fichaje definitivo, sino como una cesión estratégica hasta final de temporada. La idea era clara: aguantar el curso, competir por títulos y, ya en verano, hacer una gran inversión en un central de largo recorrido. Deco veía la opción con buenos ojos. Deportivamente cuadraba. Económicamente, ahí empezaban los problemas.
Ake tiene contrato con el City hasta 2027. Y desde Inglaterra fueron contundentes, desde el primer momento. Nada de cesiones, solo venta, y la cifra rondaba los 25 millones de euros, totalmente fuera del alcance del Barça, bajo las actuales restricciones del fair play financiero. Aún así, el club azulgrana no cerró la puerta de inmediato. En el fútbol, las circunstancias cambian rápido, y durante unos días, en Can Barça se mantuvo la esperanza de que el City pudiera flexibilizar su postura. Pero entonces llegó el golpe definitivo. En un partido ante el Chelsea, Guardiola perdió a sus dos centrales titulares por lesión. Guardiola y Rúben Díaz abandonaron el campo, y el propio técnico reconoció después que las lesiones no eran simples. De repente, Ake dejó de ser prescindible para convertirse en una pieza clave. El neerlandés volvió a tener protagonismo, fue titular recientemente y entró incluso para sustituir a Rúben Díaz tras su lesión. Con ese escenario, la ecuación cambió por completo. El City ya no negociaba, la puerta se cerró del todo. Desde Barcelona lo asumieron con resignación, no por falta de interés ni por mala planificación, sino porque el contexto simplemente hizo imposible la operación. El mercado, una vez más, imponía sus reglas. Ahora el Barça sabe que deberá seguir atento a otras alternativas. Pero el mensaje interno es claro. No se cometerán locuras. No habrá fichajes que hipotequen el futuro. Solo soluciones realistas, funcionales y dentro de las posibilidades reales del club. Y mientras el nombre de Ake se iba apagando en la agenda, otro movimiento empezaba a ganar fuerza lejos de los focos. Uno que nadie esperaba hace unos meses. Uno que conecta con un rival directo y que podría sacudir el mercado de invierno. Porque sí, culé, la historia no se detiene aquí. En el próximo episodio hablaremos de una negociación tan sorprendente como delicada. Un interés real, un salario que lo complica. Todo y una condición que puede cambiarlo. Absolutamente todo. Ter Stegen y el Girona. Una opción real, pero llena de condiciones. Cuando parecía que el mercado del Barça iba a girar únicamente alrededor de la defensa, una información empezó a circular con fuerza y dejó a muchos aficionados completamente descolocados. No era un rumor cualquiera. No era una invención sin fundamento. El interés del Girona por Marc-André ter Stegen es real. Y eso, por sí solo, ya lo convierte en una de las historias más delicadas de este mercado de invierno. La posibilidad comenzó a debatirse internamente y tomó fuerza tras las informaciones publicadas en la prensa catalana. Ter Stegen, completamente recuperado de sus problemas lumbares, se encuentra en plena forma física y listo para competir al máximo nivel. Y aquí aparece el primer punto clave. El guardameta no vería con malos ojos terminar la temporada en Girona. Desde el punto de vista deportivo, la operación tiene sentido para el club rojiblanco. La dirección deportiva considera que la llegada de un portero de ese nivel aportaría una seguridad inmediata a un equipo que ha mostrado una clara evolución en las últimas semanas. De hecho, una victoria clave fuera de casa permitió al Girona salir de la zona de descenso, reforzando la idea de que el proyecto necesita un impulso final para consolidarse. Pero si lo deportivo invita al optimismo, lo económico enfría cualquier entusiasmo. El salario de ter Stegen es el gran obstáculo. El Girona trabaja con un margen muy ajustado y necesita reforzarse también en otras posiciones. Un central y un centrocampista están marcados como prioridades por el técnico Michel. El fair play financiero será decisivo y cada euro cuenta. Según explicó el periodista Nils Solá, el Girona solo podría asumir alrededor de 1 millón de euros anuales del salario del alemán, estirándose como máximo hasta una cifra cercana al 1,5 millones. Para entender la magnitud del reto, basta con un dato. El último portero titular del club cobraba poco más de 300.000 euros por temporada. La diferencia es abismal. Y aún así, hay optimismo. Ter Stegen estaría dispuesto a renunciar a una parte muy importante de su sueldo para que la operación sea viable. Eso implicaría una fórmula compartida entre el Barça y el Girona, con una distribución salarial que permita encajar la operación sin romper el equilibrio financiero de ninguno de los dos clubes. Además, el guardameta ya habría hablado con Michel y se muestra receptivo al proyecto. El propio entrenador no escondió su admiración, calificándolo públicamente como un futbolista de máximo nivel que cualquier equipo desearía tener. Pero nadie se engaña. Esta no será una negociación rápida. Todo apunta a que, si ocurre algo,
será en los últimos días del mercado, cuando las cifras se ajusten al límite y cada movimiento se haga con calculadora en mano. Mientras tanto, en Barcelona se observa la situación con cautela. No se forzará nada, no se improvisará, porque en paralelo, otro movimiento mucho más avanzado está a punto de cerrarse. Uno que ya tiene cifras, fechas y hasta un plan táctico definido. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En el próximo episodio hablaremos del regreso que nadie creía posible hace meses. Un jugador que dijo sí al Barça, que presionó para volver y que puede cambiar por completo la defensa de Flick desde el primer día. El regreso de Cancelo. La jugada maestra que cierra el puzzle. Cuando el mercado parecía lleno de obstáculos y puertas cerradas, el Barcelona encontró una salida tan inesperada como inteligente. No fue el fichaje ideal sobre el papel. No era el central puro que Flick había pedido inicialmente. Pero sí era la solución más realista, inmediata y funcional. Y así, en silencio, el Barça dio el paso decisivo para cerrar el regreso de Joao Cancelo. En las últimas horas, el club envió su primera propuesta oficial al Al Hilal para concretar la cesión del lateral portugués hasta final de temporada. Las negociaciones avanzaron rápido, tan rápido que ya existe un acuerdo verbal entre las partes y los contratos. Están en su fase final de redacción. Todo está listo para que el anuncio sea oficial. ¿La clave? Otra vez, el contexto. La lesión de Andreas Christensen abrió una ventana inesperada. Al tratarse de una baja de larga duración, Barça podrá excluir cerca del 80% del salario del danés durante más de 4 meses, lo que libera alrededor de 5,5 millones de euros dentro de las normas del fair play financiero. Ese margen es el que hace posible la operación Cancelo. El sacrificio del jugador también ha sido determinante. Cancelo aceptó reducir más del 50% de su salario para regresar a Barcelona. Según Fabrizio Romano, el Barça pagará cerca de 5 millones de euros por la cesión y el portugués pasará a cobrar aproximadamente 3 millones netos, una cifra muy inferior a la que tenía en Arabia Saudí y a otras ofertas europeas. La presión del propio futbolista y de su agente, Jorge Méndez, fue clave para desbloquear la operación. Incluso el Inter de Milán tenía un acuerdo preliminar con el Al Hilal, pero Cancelo lo tuvo claro desde el primer momento. Quería volver al Barça. Su etapa en Arabia no estaba siendo cómoda. Problemas con Simone Inzaghi, falta de continuidad y una sensación clara de desconexión con el proyecto. Meses atrás, el jugador ya se había ofrecido al Barcelona, pero entonces el fair play lo hacía imposible. Ahora, con el nuevo margen financiero, la directiva no dudó. Desde el punto de vista táctico, Flick gana muchísimo. Cancelo puede jugar por derecha y por izquierda, permite reordenar la línea defensiva y devuelve a jugadores como Jules Koundé o Eric García al centro de la saga. Gerard Martín deja de ser una solución de emergencia en el lateral y se enfoca definitivamente como central. Y en el horizonte aparece también el regreso de Ronald Araujo en la segunda mitad de la temporada. Flick valora especialmente 2 cosas: la experiencia de Cancelo al máximo nivel europeo y su conocimiento previo del club. La adaptación será inmediata, algo crucial para un equipo que necesita soluciones ya. Eso sí, el portugués deberá ajustar su físico y adaptarse a un sistema exigente, con presión alta, línea adelantada y un fuera de juego muy trabajado. El Barça tiene hasta el 14 de enero para enviar a la Liga el informe médico de Christensen. Una vez aprobado, Cancelo podrá ser inscrito. Si todo va según lo previsto, podría debutar el 21 de enero ante la Real Sociedad en Anoeta. Así, aunque el plan inicial era fichar un central, el club entiende que el regreso de Cancelo representa la mejor combinación posible entre impacto deportivo, viabilidad financiera y flexibilidad táctica. El puzzle empieza a encajar. El Barça vuelve a competir. Y ahora la pregunta es clara: ¿está el equipo listo para dar el siguiente paso y pelear por todo?